Lo que me sucedió hace 3 semanas me dejó sin palabras, tembloroso y cambiado para siempre. Soy un hombre que ha caminado en la oscuridad durante 7 años, no por elección propia, sino por el destino. Sin embargo, en esa oscuridad, encontré una luz tan brillante, tan abrumadora, que destrozó todas mis creencias más sagradas. Lo que voy a compartir con ustedes no es solo una historia de supervivencia, sino una revelación divina que los conmoverá profundamente. Me llamo Mosa Kaplan. Tengo 40 años y estoy ciego desde un terrible accidente automovilístico que casi me cuesta la vida hace 7 años. Pero el 2 de julio de 2025, durante lo que debería haber sido un procedimiento médico de rutina, fallecí. Durante 12 minutos, mi corazón dejó de latir, mis pulmones dejaron de funcionar y los monitores se quedaron en blanco. Sin embargo, esos 12 minutos cambiaron todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la eternidad. Si estás viendo esto, no desvíes la mirada. No lo pases por alto. Lo que presencié durante esos momentos tras el velo es urgente, profético y exige tu atención. Jesús mismo se me apareció, no como un pastor manso de las fotos de la escuela dominical, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con ojos como llamas de fuego y una voz que me conmovió profundamente. Me mostró 2 acontecimientos que están por venir en esta tierra, acontecimientos que separarán el trigo de la paja, a los preparados de los desprevenidos. Antes de empezar, les pido su respeto y atención. Suscríbete a este canal, deja un comentario diciéndome desde donde lo escuchas y, por favor, mira hasta el final. Lo que voy a contarte podría determinar dónde pasarás la eternidad. Nací en Tel Aviv en una familia arraigada en la tradición. Mi padre, el rabino Eli Kaplan, era un maestro respetado en nuestra sinagoga. Mi madre, Sara, mantenía un hogar kosher donde el Sabbat era sagrado y la Torá era nuestra guía. Crecí creyendo que era elegido, parte del pueblo del pacto de Dios, seguro de mi herencia y mi futuro. Estudié hebreo. Observé las festividades. Seguí la ley. Creí conocer a Dios. Pero el 23 de septiembre de 2020, todo cambió. Conducía de regreso a casa del trabajo, un exitoso contador con una hermosa esposa y 2 hijos pequeños. Llovía a cántaros y la visibilidad era escasa. Recuerdo haber visto faros acercándose, demasiado rápido, demasiado cerca. El impacto fue devastador. Cuando desperté en el hospital 3 días después, el mundo se había vuelto negro para siempre. El médico dijo que tenía suerte de estar vivo. Suerte. No me sentía afortunado. Me sentía abandonado, olvidado, maldecido. ¿Dónde estaba el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Dónde estaba la protección que me habían prometido? Mi esposa, Raquel, intentó consolarme, pero percibí la tensión en su voz. Mis hijos, David y Miriam, tenían miedo de acercarse. Me había convertido en un extraño en mi propia casa. Los años siguientes fueron un descenso a la amargura. Perdí mi trabajo, mi propósito, mi fe. Cuestioné todo lo que me habían enseñado. Las oraciones me parecían vacías, los rituales carecían de sentido. Era un hombre destrozado, tropezando en la oscuridad, tanto física como espiritual. Rachel finalmente se fue, llevándose a los niños con ella. No podía culparla. Me había convertido en alguien que ni siquiera yo reconocía. Hace 3 semanas, me programaron una intervención de rutina para extirpar tejido cicatricial que me causaba dolor constante. Se suponía que sería una cirugía ambulatoria sencilla, pero mientras me llevaban al quirófano, sentí una extraña pesadez en el pecho. La máscara de anestesia me cubría la cara y caí en lo que creí una inconsciencia temporal. En cambio, me encontré en un lugar indescriptible. La oscuridad que había conocido durante 7 años había desaparecido, reemplazada por algo indescriptible. Podía ver, no con mis ojos físicos, sino con una claridad que trascendía cualquier experiencia anterior. Estaba de pie en lo que parecía una vasta extensión de luz,
pero no era intensa ni cegadora. Era cálida, acogedora, llena de vida. Entonces oí pasos, mesurados, deliberados, acercándose con autoridad. Me giré, y allí estaba. Supe al instante quién era, aunque cada fibra de mi educación judía gritaba en protesta. Jesús, Yeshua, el que mi pueblo había rechazado, el que me habían enseñado que era un falso Mesías, una piedra de tropiezo, un blasfemo. Pero al acercarse, no sentí condenación ni ira, solo un amor tan profundo que me hizo caer de rodillas. Sus ojos albergaban la profundidad de la eternidad. Y cuando habló, su voz llevaba el peso de la creación misma. Mosé, dijo, y oír mi nombre en sus labios fue como oírlo por primera vez. Te he llamado aquí porque el tiempo apremia. Lo que verás, debes recordarlo. Lo que oirás, debes proclamarlo. Te muestro estas cosas, no para asustarte, sino para prepararte, y a través de ti, para preparar a otros. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. ¿Cómo podía yo, un hombre que había pasado 7 años en la amargura y la duda, ser elegido para semejante momento? ¿Cómo podía yo, que había cuestionado la existencia misma de Dios, estar ante aquel a quien mis antepasados habían crucificado? Jesús pareció leer mis pensamientos. Tu dolor no fue un castigo, Mosé. Fue una preparación. Tu oscuridad no fue un abandono. Fue una cita. He estado contigo en cada momento de sufrimiento, cada noche de desesperación, cada lágrima que creías que no veía. Te he estado preparando para este momento, para este mensaje, para este llamado. Hizo un gesto, y el espacio a nuestro alrededor empezó a cambiar. La luz adquirió diferentes tonos, diferentes texturas, y me di cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que alteraría mi comprensión de todo. Te mostraré 2 acontecimientos, continuó Jesús, con una urgencia que me estremeció el espíritu. 2 momentos que llegarán a la tierra de repente, sin previo aviso, cuando la mayoría crea estar a salvo y a salvo. El primero pondrá a prueba el corazón de los hombres, separando a quienes realmente me conocen de quienes solo saben de mí. El segundo traerá justicia a un mundo que ha olvidado mi nombre. Mientras hablaba, las imágenes comenzaron a formarse a nuestro alrededor. No como si viéramos una película, sino como si nos transportáramos a la esencia misma del tiempo. Veía ciudades, naciones, gente en su vida cotidiana, ajena a lo que se avecinaba. Veía iglesias llenas de personas con apariencia espiritual, pero de corazón frío. Veía sinagogas donde la tradición había reemplazado la relación, donde el ritual había reemplazado la reverencia. Muchos se sorprenderán, dijo Jesús, con la voz ahora cargada de dolor. Muchos que creen conocerme descubrirán que nunca se entregaron verdaderamente a mí. Muchos que dicen seguirme se encontrarán afuera, llamando a una puerta que ya no se abre. La visión se intensificó y comencé a ver cómo se desarrollaba el primer acontecimiento. No se parecía a nada de lo que había imaginado, a nada de lo que me habían enseñado a esperar. No se trataba del suave arrebato de la teología cristiana popular, ni de la restauración gradual que habían descrito mis maestros judíos. Fue repentino, decisivo y absoluto. Lo que presencié a continuación cambió todo lo que creía saber sobre el plan de Dios para la humanidad. Pero antes de compartir esas visiones con ustedes, necesito que entiendan algo crucial. Lo que Jesús me mostró no se trataba solo de eventos futuros. Se trataba de la condición de los corazones ahora mismo, hoy, en este momento, mientras escuchan estas palabras. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán. Jesús lo dejó claro. La pregunta es si estarás listo cuando sucedan. El primer acontecimiento que Jesús me reveló fue aterrador por su simplicidad. Observé a gente común y corriente de todo el mundo realizar sus rutinas matutinas. Madres preparando el desayuno para sus hijos. Padres dirigiéndose al trabajo. Estudiantes corriendo a clase. Todo parecía perfectamente normal, incluso en paz. Pero entonces, en un instante, todo cambió.
Vi gente desaparecer. No lenta ni gradualmente, sino en un abrir y cerrar de ojos. Una mujer que empujaba un carrito de la compra se encontró de repente sola en el pasillo, mirando la ropa vacía que acababa de caer al suelo. Un hombre que conducía por la autopista observó con horror cómo el coche de al lado seguía adelante sin conductor, desplazándose hacia el tráfico que venía en dirección contraria. Los niños lloraban por sus padres que ya no estaban. Los padres gritaban por sus hijos que simplemente habían desaparecido. Pero esto fue lo que me conmovió profundamente. No fue a quien se llevaron lo que me sorprendió. Fue a quien dejaron atrás. Vi pastores de pie en púlpitos vacíos, sus congregaciones se habían ido, pero ellos permanecieron. Vi rabinos en sinagogas, líderes religiosos que habían dedicado su vida a Dios, pero aún seguían allí, confundidos y abandonados. Vi a millones de personas que habían asistido a la iglesia todos los domingos, que habían orado diariamente, que habían vivido lo que creían que eran vidas rectas, y todos ellos quedaron atrás. ¿Cómo es posible?, le grité a Jesús. Estas personas te sirvieron fielmente. Siguieron tus enseñanzas. Creyeron en ti. Jesús me miró con ojos que reflejaban una compasión infinita y una verdad absoluta. Moisés, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y les diré claramente, jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Observé cómo el caos se extendía por la tierra. Aviones caían del cielo al desaparecer sus pilotos. Los hospitales se sumían en el pánico al desaparecer médicos y enfermeras en plena cirugía. Las centrales nucleares colapsaron al desaparecer repentinamente sus operadores. La infraestructura de la civilización comenzó a desmoronarse en cuestión de horas. Pero Jesús me mostró algo aún más inquietante. Entre los que se quedaron atrás, en lugar de arrepentirse, muchos se enojaron. Culparon a Dios por el caos. Maldijeron su nombre. Se negaron a reconocer que su propia fe tibia, su propia complacencia espiritual, los había dejado desprevenidos. El corazón humano es desesperadamente perverso, explicó Jesús. Aún ante la prueba irrefutable de mi existencia, muchos preferirán la rebelión al arrepentimiento. Preferirán su orgullo a mi gracia. Vi a gobiernos instaurar rápidamente la ley marcial. Surgió un líder carismático que prometía paz y soluciones. Habló con elocuencia sobre la unidad, sobre superar las antiguas divisiones religiosas. El mundo, desesperado por estabilidad, lo abrazó. Pero Jesús me mostró la oscuridad que habitaba en el corazón de este hombre. Él era el anticristo, el que engañaría a muchos. Por eso tomo primero a mis verdaderos hijos, dijo Jesús. No para evitarles la tribulación, sino para evitar que el mundo pierda su sal y su luz antes de que caiga el juicio. El segundo evento que Jesús reveló fue aún más devastador. Vi cómo la tierra misma comenzaba a convulsionarse. Terremotos sin precedentes en la historia registrada sacudieron todos los continentes. El sol se oscureció y la luna se tiñó de rojo sangre. Las estrellas cayeron del cielo como higos de un árbol. Las montañas se derrumbaron en el mar y las islas desaparecieron bajo las olas. Pero esto no era solo un desastre natural. Era la ira de Dios derramándose sobre un mundo que finalmente había agotado su paciencia. Observé cómo la gente corría a cuevas y montañas, rogando a las rocas que cayeran sobre ellos para ocultarlos del rostro de aquel que se sienta en el trono. Los mismos líderes que se habían burlado de la existencia de Dios ahora temblaban de terror ante su presencia. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté a Jesús. ¿Cuánto tiempo tiene la gente para prepararse? Me miró con una expresión que jamás olvidaré. El tiempo es más corto de lo que nadie imagina. Las señales ya están apareciendo, pero la gente está demasiado distraída para notarlas. Guerras y rumores de guerras. Nación se alza contra nación. Terremotos en diversos lugares.
falsos profetas realizan grandes señales y prodigios. El amor de muchos se está enfriando. Vi la batalla final. Ejércitos reunidos de todas las naciones, unidos en su rebelión contra Dios. Y vi cómo Jesús mismo descendía del cielo, no como el siervo sufriente esta vez, sino como el rey conquistador. Su manto estaba teñido de sangre y sus ojos ardían como fuego. Con una sola palabra suya, ejércitos enteros caían muertos. Toda rodilla se doblará, declaró Jesús. Toda lengua confesará que yo soy el Señor. Pero para muchos será demasiado tarde. Al desvanecerse la visión, me encontré de nuevo en ese lugar de luz, a solas con Jesús. El peso de lo que había visto era abrumador. ¿Cómo podía cargar con semejante conocimiento? ¿Cómo podía vivir con la comprensión de lo que se avecinaba? Jesús puso su mano en mi hombro y al instante sentí su fuerza fluir hacia mí. Por eso te elegí, Mosé. No porque fueras fuerte, sino porque estabas quebrantado. No porque tuvieras fe, sino porque tenías dudas. Uso las debilidades de este mundo para avergonzar a los fuertes. Uso las insensateces para avergonzar a los sabios. Pero soy judío, protesté. Mi gente jamás aceptará este mensaje mío. Tu pueblo siempre ha sido mi pueblo, respondió Jesús. Primero vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchos te rechazarán, sí, pero algunos recordarán que yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy quien habló a Moisés desde la zarza ardiente. Yo soy quien sacó a Israel de Egipto. Yo soy el cumplimiento de cada profecía, cada promesa, cada esperanza que han tenido. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. La amargura que me había consumido durante 7 años se desvanecía. La ira, el resentimiento, la desesperación, todo estaba siendo reemplazado por algo que nunca antes había experimentado. Amor. Amor real, abrumador, transformador. ¿Irás?, preguntó Jesús. ¿Les contarás lo que has visto? No lo dudé. Sí, Señor, iré. Entonces es hora de que regreses. Sentí que me arrastraban hacia atrás, a través de dimensiones que no podía comprender, de vuelta al quirófano, donde mi cuerpo yacía sin vida sobre la mesa. Lo último que oí fue la voz de Jesús: recuerda, Mosé, el tiempo apremia. Diles que vengo pronto. Jadeé, con el pecho agitado mientras el oxígeno llenaba mis pulmones. Los médicos trabajaban frenéticamente, aplicándome descargas eléctricas al corazón. Más tarde me dijeron que llevaba 12 minutos clínicamente muerto. Dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido sin daño cerebral, pero yo sabía que no era así. No era un milagro. Era una cita. Lo primero que hice al recuperarme fue llamar a mi exesposa. Entre lágrimas, le conté mi experiencia, sobre Jesús, sobre el amor que había descubierto. Al principio se mostró escéptica, pero algo en mi voz, algo en mi cambio de actitud, la convenció. Ahora hablamos de reconciliación, de reconstruir nuestra familia sobre la base de la fe y no de la tradición. He empezado a asistir a una congregación mesiánica donde judíos y gentiles adoran juntos a Jesús. He empezado a compartir mi testimonio a pesar de la persecución de mi antigua comunidad. Algunos me llaman traidor, necio, un hombre enloquecido por el trauma. Pero otros me escuchan. Otros recuerdan las profecías sobre el siervo sufriente, sobre aquel que sería herido por nuestras transgresiones. Ya no estoy ciego en lo que más importa. Aunque mi vista física sigue perdida, puedo ver la verdad espiritual con perfecta claridad. Puedo ver las señales que Jesús mencionó manifestándose a nuestro alrededor. Puedo ver la urgencia del momento en que vivimos. Si estás viendo esto, por favor, no descartes lo que he compartido como los delirios de un hombre traumatizado. Examina las Escrituras. Busca a Jesús con todo tu corazón. Los eventos que presencié están por venir, estemos listos o no. La pregunta es,
¿Estarás entre los que serán llevados o entre los que se quedarán atrás? El tiempo se acaba. Ya es tarde, pero no es demasiado tarde. Todavía no. Jesús sigue llamando, sigue ofreciendo su gracia, sigue extendiendo su mano a cualquiera que esté dispuesto a entregarle todo de verdad. No esperes. No des por sentado que tienes un mañana. No confíes en tu herencia religiosa ni en tus buenas obras. Confía solo en Jesús. Deja que transforme tu corazón mientras aún hay tiempo. Porque, estés listo o no, Él viene. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para prepararse. Gracias por escuchar mi testimonio. Por favor, comparte este mensaje con tus conocidos. Suscríbete a este canal y deja un comentario para saber desde dónde lo estás viendo. Juntos, podemos advertir a la mayor cantidad de personas posible sobre lo que se avecina.